Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí como les había prometido, les dejo el tutorial de Infostat. Bueno, en realidad solamente voy a hacer un análisis para que ustedes vean dónde ingresar, cómo acceder a esas medidas de resumen, pero mi intención es que ustedes empiecen a manipular por su cuenta y que vayan entrando en las distintas opciones y ahí van a ver que es bastante sencillo, bastante intuitivo, es muy amigable este programa. Y es la única manera, es decir, lo único que tiene este programa es que vamos a tener que invertir mucho tiempo en el aprendizaje. O sea que ningún curso, ningún tutorial les va a satisfacer más que la propia experiencia que ustedes pueden lograr. Bueno, yo antes que nada voy a mostrarles el entorno. Infostat es un programa y su vista principal es una planilla de cálculo como Excel. Aquí voy a abrir nueva tabla, archivo, nueva tabla. Van a ver que hay una tabla que tiene solamente dos columnas y una fila, pero esto se puede ir agrandando en la medida que yo voy agregando datos. Aquí tengo, por ejemplo, estoy apretando Enter para agregar más filas. Y si quiero agregar columnas, me voy a este sector donde tengo justamente la opción agregar columna, ¿sí? Puedo eliminar columnas, puedo eliminar filas también. Acá voy a agregar 1, 2, 3, todas las columnas que quiera. Si yo pincho una columna, esta se sombrea y la puedo eliminar. Por ejemplo, acá dice eliminar columna. Y de esa manera puedo editar la base de datos. Bueno, voy a abrir una base de datos que ya viene cargada en el Infostat. Es decir, que esto, todos aquellos que instalaron esta versión, lo pueden obtener. Archivo, abrir datos de prueba, y acá van a encontrar una carpeta con un montón de bases de datos. Estas son bases de datos que muchos investigadores han ofrecido y pusieron a disposición del programa para que todos los que instalemos podamos utilizar. Yo voy a utilizar la base que dice ajo blanco, doy a abrir y ahí van a ver la vista principal de esa base. Con este botoncito que dice A y una flechita para arriba, puedo agrandar el tamaño de la fuente y de esa manera tener una mejor visualización. ¿Cuántas filas tiene esta base de datos? Eso lo puedo mirar aquí abajo, donde dice 1607. ¿Ven? Registros 1607 filas por 3 columnas. Es como una matriz. 1607 por 3. Y de esa manera yo puedo saber cuántos datos tengo. Las columnas son variables, ¿sí? Perímetro es una variable continua, peso también, y año es una variable categórica. Ahora, ¿por qué decimos que año es una variable cualitativa o categórica? Bueno, porque aquí el año no me interesa para poder hacer un cálculo de media ni mediana. Solamente el año es una manera de identificar en qué momento se obtuvieron estas mediciones. Pero yo estoy hablando de mediciones, pero no sé de qué. Bueno, si ustedes presionan F1 o F2, les aparece este cuadrito que me va a indicar de qué se trata la base de datos. Entonces un editor o un descriptor de la base de datos donde aparecen los datos corresponden a características de cabezas de ajo blanco obtenidas en el 98 y 99. Y acá gentileza de la persona que lo ofreció. El perímetro está en centímetros, buena información. El peso en gramos. Y el año es simplemente el año de campaña. O sea que este cuadro me pone a mí en una posición en la cual yo ya entiendo que esto se trata de una medición de cabezas de ajo, ¿sí? Es importante saber porque si no voy a estar trabajando en el aire y no voy a poder hacer ningún tipo de interpretación. ¿Y cómo sabemos que el año es una variable cualitativa? Bueno, si ustedes hacen clic en el encabezado, se sombrea toda la columna, luego hacen clic derecho sobre esa columna, clic derecho, se abre este panel que donde dice tipo de dato, ven ustedes que está tildado la opción categoría. Eso significa que esta variable es del tipo categórica.
fue configurada para eso. Si yo quiero cambiar y quiero que ese año sea una variable cuantitativa, ¿por qué? Porque voy a calcular, no sé, el promedio de año, lo cual no tiene sentido, pero apretando real, o sea, haciendo clic aquí, puedo cambiar de opción, ¿sí? De la misma manera, si ustedes van a la variable perímetro, hacen clic derecho, van hasta tipo de datos, van a ver que dice real. Eso significa que la variable es cuantitativa continua. Bueno, vamos a hacer un análisis. Voy a obtener las medidas de resumen, las principales medidas de resumen de estas variables. Y voy a hacer así. Voy a calcular, por ejemplo, la media, la mediana, el desvío estándar de la variable perímetro en su totalidad, es decir, para los 1607 datos. Entonces, voy a estadísticas, medidas de resumen, y ahí se va a abrir este cuadrito que tiene varios paneles. En el primer panel, el de la izquierda, aparecen las columnas de mi base de datos. El caso, el año, el perímetro y el peso. Bueno, mi interés es la variable perímetro. Por lo tanto, la voy a mandar al panel de variables. Nada más que eso, le doy a aceptar. Y luego aparece este cuadro, que son las medidas de resumen. Por defecto vienen tildado N, la media, el desvío estándar. Esto yo lo tildé yo recién, así que esto así es como viene por defecto. Pero yo puedo elegir asimetría, mediana, coeficiente de variación. Y puedo elegir que la presentación sea horizontal o vertical. Le doy a aceptar y ahí tengo las medidas de resumen, ¿sí? Con el botón siempre del tamaño de la letra yo puedo agrandar o puedo disminuir para una mejor visualización. ¿Sí? Bueno, esta es la típica salida. Esto es lo que yo le llamo la salida. Es la ventana de resultados de un análisis estadístico determinado. En este caso yo le pedí unas medidas de resumen, le pedí la media, el desvío estándar y acá tengo la salida, ¿sí? La variable es perímetro. Tengo 1607 datos, la media es 17,19 centímetros, el desvío estándar, coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana es 17 y tiene un coeficiente de asimetría prácticamente cero. Es decir, es una distribución prácticamente simétrica. Es muy pequeña la simetría, así que yo me animaría a decir que esta distribución es simétrica. Ahora con el gráfico podemos más o menos corroborar, ¿sí? Y justamente vamos a hacer un gráfico para ver cómo se utiliza la ventana gráfica. Voy al menú principal, aprieto gráficos, histograma, ¿sí? Acá tienen todos los gráficos, voy a elegir histograma, voy a elegir la variable que quiero graficar, que es perímetro, le doy a aceptar y sale este histograma, que como habíamos anticipado es prácticamente una distribución simétrica. Bueno, sobre este gráfico voy a trabajar un poquito. Acá en el título yo puedo cambiarle y ponerle, por ejemplo, perímetro de cabeza de ajo blanco, ¿sí? 2016-2017, porque tomé todos los datos, ¿sí? Bueno, en este panel que está a la izquierda, ¿sí? Me voy a detener aquí un poquitito. Tengo aquí las herramientas gráficas. Por ejemplo, en el eje Y, puedo poner frecuencias relativas, puedo poner frecuencias acumuladas, frecuencias relativas acumuladas, frecuencias absolutas. Puedo hacer que los intervalos sean, ya acá por defecto hay un algoritmo que calcula automáticamente los intervalos. En este caso me dio 10, pero eso va a depender de la cantidad de datos que tenga, entre otras cosas. Y yo puedo variar, puedo hacer que sean más o menos intervalos, ¿sí? Puedo hacer que se vea el polígono de frecuencia, puedo ver las marcas de clase o no ver las marcas de clases. Si yo tildo esto, se ven las marcas de clases, si no, se ven los límites inferior y superior. Y bueno, puedo hacer también ajustes de los límites de cada intervalo, es decir, puedo jugar bastante. Con respecto a los ejes,
puedo indicarle dónde quiero que empiece el eje X. En este caso empieza en 5,82. Yo si quiero puedo hacer que empiece en 0. ¿Sí? Bueno, acá es donde ustedes tienen que entrar a jugar, a ver qué sirven, para qué sirven estas teclas. Esto sirven, los tics son las marcas, ¿sí? Estas marquitas que ven acá, las marcas, cada cuánto voy marcando, bueno, eso se hace con los tics. Se van agregando más tics, en este caso para el eje X. A ver, si yo pongo acá eje Y, fíjense cómo le voy agregando tics. Las marcas son cada vez más, están más juntitas. Entonces, jugando con este editor, yo puedo hacer que este gráfico tenga una mejor presentación. A mí, por ejemplo, me gusta que en el eje Y estén las frecuencias absolutas. Y si están las frecuencias absolutas, a ver, voy a agrandar un poquitito los números, no queda bien que yo empiece en 29,32, 58,65, ¿no es cierto? Si estos son conteos, no deberían ser decimales. Bueno, pero para eso yo tendría que configurar el eje de tal forma que acá solamente haya números enteros. Por ejemplo, voy a decirle, a ver, que el eje Y empiece en 0 y que termine en 450. ¿Sí? Le doy Enter. Y estos números siguen teniendo esos números decimales. Bueno, yo con los tics tengo que ir jugando. Ahí le voy sacando los tics. Y noten cómo, ahí miren, con 10 tics el eje Y varía de 50 a 50. 50, 100, 150. ¿Se entiende? Es mucho más prolijo. Y si quiero sacar los decimales, acá donde dice decimales, le dejo 0 y entonces queda así, estos valores. Pero primero tienen que jugar con tics para que se puedan, para que pueda quedar una graduación un poco más prolija. Lo mismo con el eje X. Aquí donde dice series, yo puedo jugar con el color, cambiarle el color del histograma, que por defecto sale verde, yo puedo ponerle rojo, ¿sí? Amarillo, es decir, ahí es donde ustedes tienen que entrar a jugar. ¿Está? Bueno, este es el simple análisis con esta variable. Ahora voy a hacer de vuelta el análisis de las medidas de resumen, pero voy a hacer así. Voy a analizar la variable perímetro y acá, donde dice criterios de clasificación, voy a colocar ahí una variable categórica que es año. Es decir, voy a hacer un análisis de todas las medidas de resumen de la variable perímetro, pero voy a discriminar por año. Es decir, voy a calcular media, mediana en el año 2016 y lo mismo para el año 2017. Fíjese cómo queda la salida. Bueno, acá no voy a hacer nada, simplemente voy a darle a aceptar. Y me quedó dos filas. La primera corresponde a las medidas de resúmenes de la variable perímetro para la campaña 2016 y la segunda para 2017. Esto es muy útil para comparar, por ejemplo, en qué año la variabilidad fue mayor. Bueno, y aparentemente 2016, porque estoy midiendo el desvío estándar. Pero sepan que la mejor medida para comparar variabilidades es el coeficiente de variación. Y acá veo que prácticamente no hubo diferencias en cuanto a la variabilidad. La media de perímetro disminuyó de 18 a 15 de un año para el otro. Así que puedo jugar con esas interpretaciones. Es más, también puedo hacer el análisis de las dos variables al mismo tiempo. Voy a estadísticas, medidas de resumen, donde estaba perímetro, ahora le voy a agregar peso, sigo manteniendo el año como criterio de clasificación, acá le doy a aceptar y acá tengo las dos variables. Primero, en el año 2016 la variable perímetro y todas sus medidas de resumen. En ese mismo año la variable peso, todas sus medidas de resumen y lo mismo para el año 2017. ¿Sí? Bien, de esta manera entonces hemos hecho un análisis exploratorio de la variable perímetro y también de la variable peso para esta base de datos. Lo que me queda por agregar es el gráfico de brazos y cajas para poder completar un análisis exploratorio un poquito más, que tenga una mejor presentación, ¿sí?
Así que bueno, eso lo vamos a hacer en el próximo